NSE Producciones presenta Siguiendo sus huellas. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Este es el corazón de Cristo, que te amó y se entregó por ti. Si deseas conocerlo y amarlo, este es tu programa, Siguiendo sus huellas. Hemos llegado a uno de los salmos más maravillosos de la Sagrada Escritura. Y aquí, de verdad, que ya no son huellas del corazón de Jesús, sino que nos lo encontramos de frente. Bueno, me parece humildemente, ¿no?, en esta exploración que estamos haciendo con el Padre Antonio Ruiz, que está aquí con nosotros, de la presencia de ese corazón misericordioso de Jesús que late en toda la Sagrada Escritura. Hay que saber buscarlo, pero aquí, Padre, no tiene mérito buscarlo, porque es que de verdad es apabullante su presencia. Todo el Salmo nos habla de la misericordia, ¿verdad? Así es. Ciertamente el corazón de Jesús es aprended de mí que soy manso y humilde, pero es misericordioso por esencia, ¿no? Pues aquí está la misericordia del corazón de Jesús, que si en este caso el rey David, o sea, aquello de un corazón semejante al mío, no se parece en nada en el pecado al corazón de Jesús, pero después que es reprendido por el profeta, esa humildad, y aquí sí aprendemos la humildad del corazón de David, semejante al Sagrado Corazón. Por eso aquí vemos las dos caras, la parte del pecador y la parte del corazón de Jesús. O sea que hay momentos que se ve desde el corazón de Jesús la misericordia infinita hacia el pecador, y por otro lado la humildad, el abajamiento, ¿no?, ese, diríamos, el corazón del pecador, aquello que somos nosotros, lo que hemos hecho, y cuando uno se enfrenta con la realidad de sí mismo, entonces cae en ese estado de decir, no, es que no merezco, soy, ¿no?, lo que he hecho contra un Dios tan bueno. Y entonces aquí vemos esos dos sentimientos reflejados, que al fin y al cabo es el corazón de Jesús, que nos enseña a ser misericordioso y a ser humildes. Ambas cosas, claro que sí. No pocas veces en el Evangelio el Señor nos cuenta parábolas donde nos invita, como usted muy bien dice, ya que necesitamos tanto pedir perdón, pues que sepamos perdonar. Padre, cuando usted quiera, leemos, ¿nos quiere recordar el número del Salmo y los versículos que va a tratar hoy? Ahora estamos en el Salmo 51, o entre paréntesis 50. Como cada Biblia puede tener una numeración diferente, entonces que cada uno busque entre el 50 al 51, a ver cuál es. Aquí es el 51, en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. En este Salmo 51, titulado el Miserere, la misericordia, Señor, Señor, ten misericordia de mí, habíamos visto en un programa anterior los versículos del 1 al 7. Hoy estábamos para ver del 8 al 16. Así es que en este momento de la conversión de el profeta David, una vez que ha pecado, ahora se arrepiente, pues entonces podemos, diríamos, leerlo del 8 al 15, y así después ya reflexionamos sobre esta lectura. Magnífico, prepárense para oír algo hermoso. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Nos hubiéramos quedado incluso más ratito, gracias a Carlos Quequesana, meditando esta parte del Salmo, Padre. Así es. Hemos visto después de que David en los primeros salmos dice: yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Ahora él primero manifiesta su corazón, es decir, la maldad, el pecado, lo que hizo. Y ahora va a mirar al corazón de Dios, es decir, al corazón de Jesús, qué es lo que le gusta, ¿no? Qué es lo que le agrada. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Entonces, en este versículo 8, te gusta un corazón sincero. El que yo caiga en pecado es debido a la debilidad. Yo puedo caer en pecado por varios motivos. Por debilidad, puedo caer por perversión. Ciertamente uno se pervierte, hay personas malas. Puedo caer en pecado por la pasión. Me ciega. No soy el malo que sabe que lo va a hacer mal y todo lo hace, sino el que por un momento se ciega, y al cegarse ya no entra en razones. Entonces cada pecado tiene su gravedad diferente, ¿no? El débil, el que quiere pero cae porque no puede, no resiste la tentación, porque se metió en un ambiente y lo arrastraron. Y se volvió a emborrachar. Es el que dice, no quiero, pero termina haciéndolo, pero diciendo que no quiero. Y mientras que lo está haciendo, sigue diciendo que no quiero. Y cuando termina, ¿por qué lo he hecho? Yo no quería. Es por debilidad. Estos pecados, ciertamente, el pecado siempre ofende a Dios, primero. Segundo, pero el que ya está arrepentido en el momento de hacerlo, es tan fácil que vuelva a Dios, que diga, Señor, perdóname, que no quería. Entonces ya está ahí perdonado en el momento que se vuelve a Dios. Por eso, si antes, en el versículo anterior había dicho, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, ahora ve que es parte de su condición. Pero el Señor lo que mira no es tanto la cuenta de los pecados, saber qué es lo que has hecho otra vez más, ya no te puedo perdonar más, ya has cometido, por eso a San Pedro 70 veces 7. Pero lo que mira es si estoy arrepentido, si quiero salir y quiero superarlo. Entonces basta con que diga, perdóname, está bien, te perdono. ¿Por qué? Porque es por debilidad. En el caso de David, del rey David, bueno, no estamos aquí para juzgar a nadie, Dios mío, pero ¿fue debilidad o fue más bien el tercer caso que usted nombraba? La ceguera. Entonces, en este caso lo que pasa es que una cosa se mezcla con la otra. Pues claro. Entonces, ciertamente, él estuvo como obnubilado, ciego, por un tiempo, porque iba haciendo cosas, se iba metiendo, y es como que la conciencia no le acusaba. Él, por lo menos, no lo relata así la Sagrada Escritura. Hay muchas cosas que no podemos averiguarlas, ¿no? Porque no están escritas. Y además de todas estas acciones se nos presenta la lección que Dios nos quiere dar, no toda la historia con el completo. Entonces hay cosas que no podemos saberlas, pero lo que sí está claro es que él estaba obrando, y tal vez creído en que como yo soy el rey, que tiene un harén de esposas, entonces él puede, y ya se creía como omnipotente. Llegado el momento, y hasta que no llega el profeta y le pone delante un ejemplo, es cuando se le abren los ojos. El crimen que cometió, un doble, triple, ¿no? Que usted nos explicaba en el otro programa. Sí. Entonces el pecado, cuando él abre los ojos, es cuando se despierta, pero ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Pequé. Y aquí entonces viene
dolor de arrepentimiento profundo, lo cual quiere decir que no es perverso, porque el perverso no va a tener ese dolor profundo. Tendría, si acaso, el temor de qué van a decir de mí, entonces me puedo condenar a ir al infierno, entonces si los demás a ver si ahora van a maltratarme, a pegarme por todo lo que yo he hecho. Entonces el perverso, si teme no la ofensa, sino las consecuencias de él, porque tampoco teme las consecuencias de Dios, ni del pueblo, ni de nadie. Lo que le importa es él. Entonces el perverso no es este caso, por eso no tiene esta oración aquí ninguna visos de perversión en David, sino de debilidad y ceguera. Entonces, que estuvo muy ciego y se fue metiendo cada vez más, y la debilidad, la pasión por la mujer, por Betsabé, le llevó a esta ceguera total. Entonces, ciertamente por ahí va la cosa. Entonces, lo cual, esto ya nos da una pista, ¿no? Para nosotros ver, el corazón de Jesús no está llevando en cuenta este pecado, que tienes esto, lo que busca es, y por eso él, ¿qué es lo primero que le dice? El arrepentimiento. Te gusta un corazón sincero. Sí, sí. Entonces, yo sinceramente veo que lo he hecho mal. Entonces ahora me miro a mí y reprocho, que no es lo mismo que acabamos de decir. El perverso teme las consecuencias que le vienen a él. Sí, sí. Uh-huh. El débil, las consecuencias que él ha hecho a los demás. ¿Y yo por qué lo he hecho? De hecho daño al otro, yo no quería. Entonces, ese es el débil. Pero aquí David lo que está diciendo es, primero te gusta un corazón sincero. Por eso, ante ti, yo tengo que decir la verdad. Así lo he hecho. Todo lo sabes. El Señor lo dirá él mismo, David, en otro salmo. Todo lo sondeas y lo conoces, sabes lo que pienso, sabes todo. Antes de que salga la palabra en mi boca, tú ya la sabes toda, etc. Entonces ya él sabe, Dios está viendo mi corazón, no le voy a ocultar nada y voy a ser sincero. Cuando le está diciendo esto a Dios, te gusta un corazón sincero, es como que le está diciendo, mira ahora la sinceridad de mi corazón. Entonces, ¿cuál es la sinceridad de mi corazón? Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Una vez que yo he reconocido, en el versículo anterior, en el 7, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, él ha puesto su debilidad, su flaqueza, el estar en ciego en ese momento, y la realidad, lo hice mal, cometí un grave mal. Por eso ahora te pido, porque realmente me arrepiento, que me laves para que quede blanco como la nieve. David sigue confiando a pesar del pecado. Eso es hermoso. Sigue confiando en Dios, de tal manera que él no tiene y después qué va a hacer Dios, si me perdonará, si no. Por eso acude a él con toda confianza, diciéndole, tú que eres bueno, tú que, claro, dice, que te gusta un corazón sincero, voy a ser sincero, yo me arrepiento, y en todo el Salmo es este arrepentimiento. Padre, esto es, perdóneme, es que me entusiasma. Claro, es que es así. A cualquiera, ¿no? Cuando dice también, en mi interior me inculcas sabiduría, o sea, no dice, me he hecho sabio con esta reprensión del profeta, no, tú me estás dando sabiduría, tú me estás abriendo los ojos para entender el mal que he hecho, ¿no? Tiene esta humildad de reconocer que la sabiduría que tenga él le viene toda de Dios. Así es. Es que de verdad que es precioso. Y no teme, yo creo que le da mucha gloria a Dios con este salmo, porque claro, darle gracias a Dios cuando soy bueno, todo va bien, ciertamente está muy bien, pero darle gloria a Dios cuando lo he hecho mal y lo reconozco y sé que Él me va a perdonar, es mucho mayor, ¿no? Ahí está, y cuando sé que Él me va a perdonar. No es, o sea, yo he cometido el pecado, ahora, pero de verdad confío en Dios, en su perdón. Sé que Él me perdona de verdad, porque a veces, una vez que hemos pecado, yo empiezo a despreciarme, empiezo a maltratarme, pero es como que yo no acepto que yo haya pecado, que es diferente.
Eso más bien es orgullo, ¿no? Orgullo, soberbia, eso es el pleno orgullo, plena soberbia, decir, ¿cómo puedo aceptar que yo haya hecho el mal? Y entonces no me perdono yo mismo. Por ahí empieza. Yo no soy capaz de aceptar el mal que hice. Ahora, normalmente el segundo paso es echarle la culpa a algo, a alguien, a los demás, ¿no? Es por culpa del otro. Fueron las circunstancias, fue el demonio, y siempre es alguien menos yo. Yo soy el que menos culpable. Aquí no. David se echa toda la culpa, pero acude a Dios y le dice, pero tú buscas un corazón sincero. Y ahora dice, hazme oír el gozo y la alegría. Si tú me rocías con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. El hisopo, lo que el sacerdote toma para echar el agua bendita. Entonces, claro, caemos en la cuenta de que con el agua bendita se perdonan también los pecados veniales. Entonces, con el agua bendita se expulsa el mal. Entonces, él sabe que si Dios... Entonces David no tenía el sacramento de la confesión. Entonces, en ese tiempo, claro que se perdonaban también los pecados mortales, porque no había sacramento de confesión, con el arrepentimiento y con los actos, con esto, con el hisopo, con el agua bendita. Entonces, ese agua bendita con las diversas actitudes, comportamientos, cuando uno se arrepiente y voy a hacer esto, voy a reparar, y pido a Dios que me perdone, los sacrificios que ellos hacían de expiación. Sí, ahí está. Estaba todo escrito, además, sí, lo que había que hacer. Y en qué consistía, cómo era, porque en esos sacrificios, el de acción de gracias, el de comunión, uno se llevaba después parte de la víctima consagrada, que ya se ofrecía en el templo, se sacrificaba, se ofrecía, se repartía, una parte era de Dios, otra parte era del sacerdote y otra parte era del que lo ofrecía. Entonces yo me llevaba una parte que hacía mi banquete y comía de esa carne ofrecida. Cuando era un sacrificio de expiación, ahí ya no había parte que yo me llevaba, todo se lo daba a Dios. Entonces era todo para Dios, ni el sacerdote tenía, era todo de Dios. Se quemaba totalmente, era un holocausto. Pues el holocausto ahí no tenía ni el sacerdote ni el que ofrecía. Ajá. Entonces yo lo ofrezco, claro que el que ofrecía al sacerdote tenía que acompañar con unas monedas, que era lo que el sacerdote se llevaba. Yo me quedo con estas monedas, la víctima se sacrifica toda entera y hago todo el trabajo, ¿no? Hay que poner la leña, hay que sacrificar al animal, hay que rociar la sangre, hacer todo el completo para ofrecérselo entero a Dios, que me perdone el pecado mortal. Para darme cuenta, a lo mejor toda esa exterioridad lo había hecho el Señor así, en aquellos momentos, para que cayeran en la cuenta de lo que era un pecado grave. Así es. Que no se solucionaba con un pecado con mortal, una palabra. No se soluciona con un perdón y ya está. No, claro. O soltar una monedita libre. Yo voy a poner aquí un céntimo, un euro, y con esto ya Dios me perdona. No, tienes que poner todo un sacrificio completo. Y para eso el animal completo, el holocausto completo. Y de esta manera se hacía ver. Aquí él está pidiendo a Dios, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, más blanco que la nieve. Hazme ir el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Entonces ahora le está pidiendo el perdón, que él lo reciba, para que entonces este momento que él está de dolor profundo, pues que pueda tener el alivio de la liberación de la culpa, ¿no? Liberarse de esa culpa. Del pecado, de la culpa que él carga en sí. Y que solamente Dios, o sea, él no se lo pide a otro, el que le consuele, como hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Pues para olvidarme de lo mal que me encuentro, pues me voy a, yo qué sé, a ver una película. No, él va a la raíz. Dios mío, perdóname tú, renuévame por dentro. Hermosísimo. Vamos a escuchar un poquito al Padre Cristóbal Fones cantando Al corazón de Jesús. Infinito que
se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de un amor infinito, del camino que lleva a la vida. Bueno, pues en este Salmo 51, en el programa Siguiendo sus huellas, hoy aquí en NSE Radio, podemos comprobar que ese amor, ese camino que lleva a la vida es el arrepentimiento y la confianza, pero vamos, incondicional, ¿verdad, Padre? Sí. Y nosotros, católicos, después ya, o sea, después del nacimiento de Jesucristo, pues en el maravilloso sacramento de la penitencia, de la confesión, reconciliación. Padre, ¿cómo continúa? Nos faltan unos versículos por comentar. En el final, por eso no me arrojes lejos de tu rostro. Entonces, hay diversos modos de expresar el arrepentimiento, el dolor que uno tiene por haber ofendido a Dios y el amor que desea que Dios le perdone para estar en unión con Él. Uno de ellos es esto: no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Es decir, no te apartes de mí, que yo no sea de tal manera, por eso que yo te amo, quiero estar contigo, ¿no? Es enseñar a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Además de esto, le está diciendo a Dios motivos para el perdón, porque si me perdonas y vuelvo a ti, los pecadores se arrepentirán, podrán volver. O sea, es como decir, agarrado por el lado débil a Dios. Claro, la salvación de las almas. Lo que le importa. O sea, ¿qué quiere el corazón de Jesús? Que todos se salven. Pues si tú me perdonas a mí, yo vuelvo a ti, y tú me das la gracia, tu espíritu, y vuelvo a tener tu amor, los que vean mi ejemplo, los que vean que yo lo he hecho mal, los que lo han hecho mal también, entonces ven, ese hizo como yo, o ni siquiera como yo, hizo menos que yo. El que me ve que yo cometí un pecado mucho más grave que lo que él hizo, cuando vea que tú me devuelves la paz, la amistad, la unión, ellos dirán, pues yo también voy a volver a Dios. Es poner este celo apostólico, este deseo de la salvación de las almas, por encima de uno mismo. Señor, tú quieres que se salven, para que vuelvan a ti, vuélveme a ti, y así, si tú me das tu espíritu y yo vuelvo a ti, esos, al ver el ejemplo, dirán, pues yo también. Y entonces se arrepentirán, volverán a ti. Padre, pero hemos saltado un versículo que cada uno es oro en lingotes, vamos. El 14, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Así es, devuélveme la alegría de tu salvación. Aquí lo que está pidiendo es, a pesar del pecado, a pesar de todas esas cosas, la alegría que Dios tiene en el perdonar y la alegría que tengo en ser perdonado. Por eso, devuélveme la alegría de tu perdón. Cuando uno busca ese espíritu generoso, espíritu de amor, de perdón generoso, dará alegría. Es una alegría del corazón de Jesús, es una alegría de Dios y es una alegría mía. Entonces esto es lo que quiere el profeta David, entre otras muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es darle ese contento al corazón de Jesús. Si yo vuelvo, te doy contento. Si tú me perdonas, muestras el contento dando el perdón. Y es que Dios se alegra al poder perdonar, al hacer el bien. No es que le doy un disgusto si vuelvo a Él. El disgusto se lo di cuando me aparté. ¿Qué es lo que le duele? El que yo me aleje de Él. Pero cuando yo vuelvo, por eso las parábolas del Evangelio, el hijo pródigo, cuando el padre está mirando, a ver, cuando aparece por el horizonte, sale corriendo el papá a felicitarlo, a abrazarlo, la alegría de su corazón. Aunque David no conocía esas parábolas, no las había escuchado de la boca de Jesús, pero
sin embargo las lleva ya en el corazón. Por eso, devuélveme la alegría de tu salvación, esa alegría que tú me das a mí y que yo te doy a ti. Por eso, alegremos el corazón de Jesús con el arrepentimiento de nuestros pecados. Pues muchísimas gracias, Padre. Vamos, queridos amigos, no se pierdan el volver a leer, a meditar, a aprender, pues yo diría como de memoria, de corazón, este Salmo 51 o 50, según la Biblia que tengan, que es el Miserere, el Salmo penitencial por excelencia, hermosísimo. Saboreemos cada uno de sus versículos. Y bueno, Padre, para que lo podamos hacer y el Señor nos dé su sabiduría, denos la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.